¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta, espero que sea apasionante semana de guías fantasy con el resumen de todas las cositas básicas del fantasy. Espero que os esté gustando a aquellos iniciados y a aquellos que ya tengáis un poquito de mundillo en el fantasy también. Y hoy seguimos con la guía fantasy de puntos y nos metemos dentro de los cronistas. Para muchos un mundo un poquito oscuro, para otros el inicio de sus fantasy y para otros les encanta, porque hay que decir que hay gente que les encanta los cronistas, tanto puntuación sola como combinada con otras cosas. Así que sin más dilación, vamos al contenido. Y como siempre, antes de empezar el vídeo, si os gusta el contenido, dadme like al vídeo y suscribiros al canal, que es gratuito. Y aparte tenéis aquí arriba todas mis redes sociales y meteros en el Discord, que hay mucha gente que me ha dicho, oye Clomo, que el Discord, el enlace que tenías en los vídeos de YouTube estaba mal. Pues bueno, ya lo he rectificado y ahora lo he puesto también por Twitter. Tenéis el enlace nuevo de Discord allí, que si queréis preguntarme cosas, que hay mucha gente preguntándome por los vídeos de YouTube o por los vídeos de Twitter, meteros en Discord, que allí es más personal y entre todos nos podemos resolver las dudas que tengáis. Ahora sí, vamos al contenido. Y nada, para empezar, me preguntaríais, ¿qué son las picas? ¿Qué es esa puntuación por cronistas? Lo más conocido es picas, que es del diario As, ¿no? Pero también están las estrellas, que es de diario Marca. La idea es la misma, la voy a englobar en este vídeo, ¿vale? Entonces, he puesto aquí, como podéis ver, el 0-4 que le cascó el Barça al Madrid. No tengo que decir que no lo he buscado a posta, He buscado por Google diario As picas para poner una foto, para explicar un poquito, y jurado, el primer partido que más... Bueno, el primer partido que me ha salido era un Alavés Osasuna, que la imagen era una mierda, o sea, se veía toda pixelada. La segunda que me ha salido ha sido esta, y digo, me ha gustado, no me he quejado, y digo, voy a ponerla. Así saco una rencilla también a los merengues. Pues nada, ahora en serio, ¿qué son las picas? ¿Qué son las estrellas Marca? ¿Qué son en sí la puntuación de cronistas, ¿vale? Bueno, al final no se entendería el fantasy sin los cronistas y no existiría el fantasy sin los cronistas. O sea, existiría sí, pero para que os hagáis una idea, las primeras puntuaciones que surgieron y donde la gente empezó a jugar al fantasy fue con cronistas, porque hace muchísimos años y no había esa capacidad de tener a la vuelta de la esquina un proveedor de estadísticas tan pro como los hay ahora. Entonces, bueno, uno de los primeros juegos que optó por esta faceta fue Comunio, sí, Comunio, que decimos Comunio y nuestra cabeza se nos va a los años X, ¿no? Los años 70, 80, no tanto. O sea, Comunio surgió en Alemania en el 2000 y luego sí que es verdad que tuvo una muy buena caída en Alemania, y España llegó creo que en el 2008, 2009. O sea, estamos hablando ya de hace 17, 16, 15 años de existencia de Comunio, y sí, sigue existiendo Comunio. Sí que es verdad que hay otros juegos que le han pasado por encima en publicidad, en marketing, en estructura, en aplicación, en puntuaciones, en todo, ¿no? Pero hay que darle ese rédito de Comunio, que fue uno de los juegos que dinamitó el mercado fantasy. Sí que es verdad que Comunio empezó por las picas de As y luego se transformó en Sofascore para dar una versión más objetiva del fantasy, ¿no? Entonces, bueno, prometo no meterme mucho con las picas. Y a todos los que me conocéis ya sabéis que a mí este sistema de puntuación no me gusta, pero tengo que hacer un vídeo para explicarlo. Y prometo no meterme demasiado con las picas. Aquellos jugadores que decidáis hacer la liga o meteros en una liga de picas, no tenéis ni idea del fantasy. No, ahora en serio, es una parte diferente del fantasy que se disfruta diferente. Y aparte, si en estadísticas un jugador te hace mal,
te cagas en el jugador, ¿no? O te cagas en la forma de estadísticas. Si en picas, pues un jugador te puntúa mal, tienes a quién dirigirte, con quién cagarte en todo y tal, que es el periodista, ¿no? El periodista en cuestión. Pues bueno, ¿qué son las picas? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué es la puntos por cronistas? Veis que todos los jugadores tienen una puntuación. Va de la rayita, que sería un -2, a 1, 2, 3 o 4. 4 se ven muy pocas veces, muy pocas veces. En ocasiones contadas he visto 4 de puntuación en cronistas. Pero bueno, siempre existe la posibilidad de que la haya, ¿no? En un partido estratosférico del jugador. Así que bueno, este es el inicio y vamos a ver, en este vídeo os voy a contar cómo predecir un poquito, porque sí, se puede. Y lo que os comentaba justo hace un rato, o sea, picas y estrellas marca es un sistema de puntuación subjetivo, ¿vale? Subjetivo, que depende de la opinión de un periodista, de un diario que lo ha puesto a narrar ese partido, a hacer la crónica y aparte a dar esos puntos. Esos cronistas, estos periodistas, antes estaban todos metidos en el fantasy y tal. No, ahora yo creo que sí. Hay algunos que les importa más y a otros que les importa menos. Pero que sea un sistema de puntuación subjetivo no significa que no sea predecible. Os voy a dar unos tips, unos consejos para encontrar los mejores jugadores. Y después hablaremos de los cronistas, de los periodistas. Porque al final todo el mundo, los jugadores, los que ponen las notas, todos somos personas, ¿no? Y al final, al ser personas, somos predecibles porque todos tenemos un patrón. Sí es verdad que los mejores jugadores fantasy saben un poquito ser impredecibles, ¿no? Al fichar en el mercado, con las cláusulas, con su idea futbolística, y son variables y cambiantes a lo largo de la temporada y entre temporadas, porque al final en ligas que son muy competitivas y ya os conocéis, hay que hacer eso, porque si no te pillan tus movimientos, lo que quieres, cuánta pasta vas a meterle, los clausulazos que tú quieres. Entonces yo siempre os digo, jugar y con inteligencia, con la psicología de vuestros contrincantes y estudiarlos, porque sí, no solo hace falta estudiar las estadísticas y los puntos de los jugadores, sino también vuestros rivales. Eso os hará llegar al nivel máximo de jugador fantasy. Pues bien, quien piensa que un punto, o sea, los puntos subjetivos por picas no son predecibles, se equivoca, porque hay perfiles de jugador que son mejores que otro y luego se pueden estudiar a los cronistas, porque sí, porque todos tienen un patrón de puntos. Entonces los que más puntos dan, los que son más generosos, los serán durante toda la temporada, y los que son más críticos los serán durante toda la temporada. Y hay algunos periodistas de ciertos equipos que hay que huir. Eso se sabe desde siempre, pero lo saben aquellos jugadores veteranos y que conocen muy bien este sistema de puntuación. Otros no. Entonces aquí os lo voy a explicar. Y bien, ¿cómo perfilaría yo al jugador óptimo de picas? Huyendo de las estadísticas. Entonces, para mí, las estadísticas no tienen nada que ver, porque tú puedes ver un jugador que pim, va haciendo estadísticas y el SofaScore tiene una nota brutal, pero que en picas luego le ponen una pica. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser? Siguiente partido, una pica. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, el primer punto que yo veo importante es: tengo que valorar por encima jugadores vistosos a máquinas en estadísticas. Jugador vistoso que pegue dos regates, que se vea, que tenga compromiso, para que el cronista, el periodista, lo valore muy bien. Entonces, puntos a favor. Jerarquía en el equipo. Obviamente, ya no solo en el equipo, sino un periodista que es especialista en ese equipo, que tiene respeto a los jugadores, que los conoce, que los ha entrevistado y tal. ¿Qué creéis? ¿Que tendrá más respeto a un jugador jerárquico, con una jerarquía determinada en el equipo, o el último en llegar? Al final, recordar mis palabras, todos somos personas y todos caemos en lo mejor, o sea, en lo mismo. Jerarquía del equipo.
capitanía, jugador involucrado con el equipo. Obviamente un extremo que me meta 10 goles y otro que no trabaje defensivamente y otro extremo que meta 10 goles y luego me baje a defender, me ayude al lateral, robe pelotas. Cuando robe una pelota, encienda al público con aspavientos y el público se venga arriba. Ese jugador tendrá mucho mejor puntuación en este sistema de puntuación que el otro caso que hace su juego ofensivo pero se olvida de todo lo otro. Así que ojito. Luego, héroe de la afición, que no tiene por qué ser el mismo. O sea, el héroe de la afición no tiene por qué tener jerarquía del equipo, no tiene por qué tener capitanía. Puede ser el último en llegar que se pone la afición a la mochila y ves que conecta. Pues este jugador también va a tener más probabilidades de puntuar mejor en este sistema de puntuación. Luego en un equipo necesitado, donde las cosas no vayan bien, o vayan bien, pero en algún momento o en alguna posición lo necesite, jugador joven de un equipo necesitado. Os voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Yo me retiro muchos años. El año en el que yo gané la liga de Fantasy Yahoo, yo gané gracias a apostar por un jugador joven que salió del B del Rayo Vallecano, que era Embarba. Embarba, el primer año que debutó en primera, hizo una segunda vuelta brutal. Pero brutal, estratosférica. ¿Qué pasó? Consiguió unos puntos brutales y aquellos por los que apostamos por ese jugador desde que salió, pues nos llevamos la liga. Nos llevamos la liga. Y yo tuve que remar porque no fiché a Griezmann. Griezmann se salió ese año y yo tuve que remar y conseguí remar gracias a Embarba. Pues es una opción. Otra opción, un equipo grande como el año pasado, el Barça, que con cambios, con ilusión, obviamente al principio ahora los miramos atrás y decimos, hostia, vaya año hizo el Barça, grandes puntuaciones de todo, pero no lo sabíamos, veníamos del pozo con Xavi, de estar en Europa League. O sea, lo que ha hecho Flick es una brutalidad, pero recordar cómo inició el Barça el año pasado, el centro del campo, era Casado y Marc Bernal. Las puntuaciones de las primeras jornadas de estos dos jugadores, sobre todo de Marc Bernal, fueron una auténtica brutalidad en picas. Una burrada, pero una burrada. Entonces, jugadores jóvenes que salen de un equipo. Ojito, pasó el año pasado también, hace 2, cuando el Valencia se salvó gracias a los Javi Guerra, a los Diego López, a los Fran Pérez, a los Mosquera. La segunda parte de puntos del Valencia, cuando salieron toda esta hornada de jugadores con Baraja, fue brutal. Entonces hay que estar atentos a estos. Y sobre todo jugadores que jueguen de local. Porque el periodista que normalmente trata al partido es el del equipo local, a no ser que juegue Atlético de Madrid, Real Madrid o Barça, que entonces el periodista que pone las notas es el de estos equipos, jueguen en casa o jueguen fuera. Pero si juega un Oviedo Rayo Vallecano, normalmente el periodista será el del Oviedo. Así que ¿cómo va a apostar el periodista de ese equipo? ¿No? El especialista de ese equipo. Pues normalmente, mayormente, a no ser que el equipo sea una desgracia como el Valladolid del año pasado, apostará por mejores puntuaciones por el equipo de su especialidad, de su pueblo, de su afición, ¿no? Entonces, por el equipo local. Y aquí abajo tenéis una lista de... están por orden todos los jugadores, los que mejor puntos dieron en el fantasy derivado de cronistas, ¿vale? Mbappé, Rafinha, Pedri y Lewandowski, obviamente, pero vemos que aparece Budimir por delante de Lamine, cuando Lamine era top 2, top 3 de los fantasies en otros tiempos de puntuaciones, y Budimir sí, hizo muy buena temporada, pero bueno, estuvo por abajo. ¿Pues qué? Pues porque se le suman a goles a un héroe de la afición de Osasuna que consiguió unas puntuaciones en cuanto a picas y a estrellas, una burrada. Tenemos a Yoce, que mejora a Valverde, que está muy cerca de Lamine, y el que no vemos aparecer por aquí es Bellingham, porque hizo muy mala temporada y le afectó sus puntuaciones y sus valoraciones. Y después de aquí vemos jugadores que cumplen todo esto: jerarquías, héroe de la afición, algún jugador joven, jugadores que jueguen de local y vistosos como son Sancet, Joan García, Baena con el Villarreal, Aimar Oroz con el Osasuna,
Arambarri con el Getafe, que Arambarri no lo vemos aquí en ningún otro fantasy. Sorloz con el Atlético de Madrid. Y sorprendentemente, el mejor jugador en cuanto a picas del Atlético de Madrid ha sido Sorloz. Un jugador suplente para Simeone. También quizá culpa por la cronista, ¿no? Que es muy crítica con su equipo. Luego la veremos. Leyen del Rayo. Puado del Español, Vivian del Athletic Club de Bilbao y Ratiu del Rayo Vallecano. Así que si jugáis en picas o estrellas, fichar a el héroe de cada equipo, que podéis prever, porque Puado lo volverá a ser, Leyen lo volverá a ser, Vivian lo volverá a ser, Arambarri tuvo una temporada brutal, veremos a ver qué hace, Ayoce, los Ratiu, los Aymar, todos estos lo volverán a ser. Pero habrá que detectar en las primeras jornadas qué jugador aparenta serlo para ficharlo fuerte y tenerlo en vuestras filas. Y finalmente, como os he dicho, las personas son patrones, ¿no? Y siguen un patrón al que se puede estudiar. Y aquí tenéis... Porque sí, estamos en pleno 2025, en plena inteligencia artificial. Esto no lo ha hecho la inteligencia artificial, esto lo ha hecho la web de Vivenger, pero realmente podéis conseguirlo en infinidad de sitios. Y es de la temporada 24-25 todos los cronistas con todas sus puntuaciones. Vemos que la mayoría de partidos, obviamente tienen la mayoría, lo que os he dicho, Madrid, Atlético de Madrid y Barça. Luego los otros equipos, pues su cronista pues tiene menor puntuación. Sí que es verdad que si nos vamos a equipos, pues hay equipos que han tenido más de un cronista, pues porque en ese momento el periodista no podía encargarse de este equipo, o estaría haciendo otras cosas, o estaría de vacaciones, o vete a saber qué, ¿vale? Pero cuando se pone el calendario y la jornada, cuando se va acercando la jornada, los diarios ponen en cada partido qué cronista va a ir. Entonces tú cuando ves el cronista, pues pam, te vas aquí y te lo estudias y dices, vale, es buena opción, es mala opción, ves la racha que llevan los últimos partidos. Es como los árbitros, ¿no? Al final tú ponen un árbitro para un partido y ya sabes, hostia, este árbitro mete muchas amarillas, pues quizá no ha puesto por los leñeros. No, este árbitro deja jugar, pues entonces meto todos los defensas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué sorprende de aquí? ¿Qué tips os daría yo? Podéis buscar las medias de picas por partido, ¿no? Y vemos que... Voy a saltarme los equipos, obviamente, que están descendidos y luego los partidos irrisorios de aquí, ¿vale? Vemos que Ignacio Bailador, que fue el del Valladolid, tuvo una cantidad de picas muy baja. Pero luego tenemos Patricia Cazón, Atlético de Madrid. 34 partidos, 37,5 picas por partido, solo 4 décimas por debajo del Valladolid, que hizo una temporada desastrosa, con 1,3 picas al equipo local, al Atlético de Madrid, y 1,2 picas al rival. Esto es irrisorio. Y podemos compararlo con el de abajo. Por ejemplo, 1,3 picas comparado con 1,8 que le ha dado este Juan Jiménez, que hizo 3 partidos con el Barça. Imaginaros la diferencia. Patricia Cazón, si jugáis en cronistas, en As, una de las normas no escritas es que huyáis de jugadores del Atlético de Madrid. Huyáis, porque es muy crítica. Si el Atlético de Madrid hace una temporada brutal, veremos ahora con los fichajes, con Ruggeri, con Baena, con Cardoso, con Almada, con todos estos, veremos a ver si hace una muy buena temporada y quizá Patricia Cazón cambia un poco su parecer, pero es muy crítica, entonces cuidado. Y si vais a más picas por partido, tenéis a Santi Jiménez del Barça, obviamente, que tuvo una burrada de temporada, y el Girona, que el Girona, a pesar de hacer una temporada muy discreta y de luchar por no bajar, pues muy buena temporada. Después podéis ordenar por media del equipo local, ¿no? Entonces, pues Girona, Barça, Osasuna, Villarreal, muy buena puntuación. Y también dices, vale, por ejemplo, el
El Girona juega contra el Rayo Vallecano. Yo tengo a gente del Rayo Vallecano. Hostia, ¿cómo puntuará el cronista del Girona a los equipos visitantes? Pues mira, pues una muy buena puntuación, 1,4 para ser de fuera. Luis Nieto, el del Madrid, también suele puntuar bien a los de fuera. El del Mallorca, también. Si me voy aquí, pues obviamente, si sé que Juan Jiménez es el cronista del partido, no voy a meter un jugador del rival. Si David Esteva es el cronista del Villarreal, no voy a meter un jugador del rival. Y podéis llegar hasta un punto más arriba, que es, vale, este cronista, por ejemplo, Alex Viescas, los porteros son los que mejor puntúa. Por contra, José Antonio Zapico no puntúa casi nada a los porteros. Entonces, bueno, con todo este estudio y estudiándote cada partido qué cronista le toca, puedes optimizar muchísimo y llegar a que las puntuaciones de picas sean predecibles. Obviamente, el jugador de fantasy tiene que estudiar. No estudias tú solo, estudian también tus rivales, ¿vale? Pero estudiar te da mucha información. Con toda esa información, al final, tú tienes que decidir. Y en las decisiones existe el azar. O sea, al final tú tienes que estar tranquilo de que has hecho todo el trabajo previo para poder llevarte la jornada y llevarte tu liga. Si estás satisfecho con ese trabajo previo, pero tus decisiones al final no han sido buenas, bueno, ya aprenderás a cambiar las decisiones, porque eso es una idea que tú tienes en la cabeza que tienes que cambiarla, por ejemplo, ¿no? Decides apostar por un jugador cuando deberías apostar por otra. Pues bueno, los errores también nos enseñan que hay un tanto por ciento de azar que es suerte. Obviamente, no estamos sumando 2 más 2. Estamos fichando a Yoce Pérez, que juega en casa contra el Valladolid, que recibe 5 goles por partido. Quizá el partido acaba 6-0 y han marcado 3 goles Barry y 3 goles Baena. Y a Yoce no ha dado ninguna asistencia. Entonces te quedas así. ¿Que esto va a pasar todos los partidos? No. ¿Que ha sido mala suerte? Sí. ¿Que esa decisión tienes que volver a hacerla? Sí. Pero si, por ejemplo, tienes a Yoce y prefieres poner a Comesaña antes que a Yoce, pues bueno, algún partido Comesaña marcará y a Yoce no. Pero lo normal es poner a Yoce, ¿me entendéis, no? Entonces, tú tienes que estar tranquilo con tus decisiones, si les has hecho bien, con un trabajo previo. Porque al final los frutos llegarán. ¿Que puedes tener una mala jornada? Sí. Pero estamos hablando de 38 jornadas en las que tienes que ser constante con un trabajo previo. Si lo haces, te vas a llevar tu liga. Pues nada, gente, espero que os haya ayudado este vídeo. Decidme en comentarios si jugáis con cronistas, si después de este vídeo os animáis a jugar con cronistas o si después con este vídeo a un sistema de puntuación como Sofascore y tal le queréis añadir los cronistas para, bueno, para hacer un plus, porque realmente está bien. Yo creo que no es una muy buena puntuación para utilizarla como única en el fantasy, pero como un extra a otras puntuaciones le da ese plus de incertidumbre que no puedes ver con el partido en activo, ¿no? Para mí es un buen plus. Pues nada, gente, nos vemos en el siguiente. Que vaya bien.